Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Pineda Álvarez, soy médico genetista y el día de hoy les quiero presentar lo mejor de la Sociedad Internacional de Tumores Gastrointestinales Hereditarios, INSIGHT. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Yo soy empleado y tengo acciones en Invite. Sin embargo, la presentación aquí no tiene datos que hayan sido generados por la compañía. Y es una presentación de la conferencia y de los datos de otros. Primero que todo, quiero empezar agradeciéndole a Brandy Leach. Brandy dio esta misma presentación en la conferencia de CGA el año pasado en octubre y ella de manera muy generosa aceptó compartir sus diapositivas para yo presentarlas en esta oportunidad. Insight en el 2022 se realizó en la ciudad de Jersey City, que es una ciudad que está al frente de la ciudad de Nueva York. Y aquí en la diapositiva están los organizadores de la conferencia. La conferencia reunió 256 participantes de más de 30 países y se presentaron 57 pósters y más de 65 ponencias orales. Como todos saben, las conferencias tienen clases o ponencias que son en honor a líderes de opinión en el campo, en este caso del Insight, en el campo de tumores gastrointestinales hereditarios. Y las conferencias tributo fueron a los doctores Henry Lynch, Tom Weber y Dennis Annen. En el primer día del Congreso tuvimos la oportunidad de aprender de representantes a través del mundo en el estado del arte de los tumores gastrointestinales hereditarios y la investigación que se hace en distintos países, regiones o continentes. Como pueden ver, la representación fue bastante amplia y de izquierda a derecha están los problemas o los retos de mayor impacto en cada una de estas regiones. Eh, por ejemplo, empezando por países como Ruanda, donde apenas se está empezando a establecer programas de monitoreo de cáncer hereditario, o países como Estados Unidos que tienen programas bastante ya consolidados y establecidos. Y como ustedes se podrán imaginar, estos países y regiones distintas pues tienen retos que son bastante únicos, pero también hay retos que son comunes entre los países. Algunos de los retos que se tocaron aquí fueron obtener apoyo económico, trabajar con grupos de apoyo a pacientes, trabajar con los gobiernos, educando a los profesionales, a los pacientes y a todas las personas que están involucradas en el viaje del paciente que tiene cáncer colorectal, equidad y otros asuntos importantes. Bueno, la primera conferencia en honor al doctor Lynch fue dada por Steve Lemkin, que nos dio eh, una revisión de cómo se están creando vacunas para el síndrome de Lynch. Como ustedes saben, entre el 30 y el 50% de los pacientes que tienen tumores gastrointestinales que son deficientes a mismatch repair eh, responde muy bien a los inhibidores de checkpoint. Sin embargo, estos tienen reacciones adversas o eventos adversos que son significativos y la inmunoprevención es problemática. Para dar solución a esto, hay grupos que han estado trabajando en vacunas para síndrome de Lynch. Y de la manera que estos funcionan, o el principio es que los síndromes, los tumores que tienen deficiencia de mismatch repair, generan péptidos que tienen un frame shift, es decir, que la secuencia peptídica es extraña y no es la misma que se espera de la proteína que la célula está expresando y transcribiendo.
y estos son amenables a ser diana. Entonces, ¿qué se hace? Se crean vacunas con estos péptidos extraños para que el sistema inmune identifique estas células y las elimine. Sí, entonces, con este principio se han estado creando dos tipos de vacunas, una que es basada en péptidos y otra basado en nanopartículas lipídicas con ARN parecidas a las vacunas que han sido desarrolladas para COVID. Y se ha visto que en modelos animales, incluyendo ratones, a los que se les ha dado la vacuna más naproxeno, tienen mejor sobrevida que si se les da la vacuna sola o la vacuna sola o naproxeno solo. Luego el profesor Stefan Aretz nos muestra lo que hemos aprendido del gen APC desde su descubrimiento que fue hace 30 años. Este descubrimiento nos ayudó a entender la tumorogénesis del cáncer colorectal, eh, sabiendo que el gen APC regula la señalización de Wnt canónica y que a su vez controla los niveles de beta-catenin intracelular. También aprendimos que APC está involucrado en el desarrollo neuronal, en la estabilidad cromosomal, en la división celular, en regulación del ciclo celular, en migración y motilidad celular, en apoptosis, en polaridad apical y basal y en algunos procesos de quimorresistencia. Desde el punto de la poliposis adenomatosa familiar, nos permitió mejorar la descripción fenotípica de la enfermedad y poder resolver, por ejemplo, que el síndrome de Gardner y de Turcot en realidad eran variantes alélicas del síndrome. Eh, Nos permitió aprender a cuidar, a cuidar y hacer el tratamiento de estos pacientes y estas familias de mejor manera haciendo análisis en cascada o testeo de los familiares, en vez de estar dependiendo de mirar la hiperpigmentación del epitelio retiniano como manera de hacer tamizaje para la poliposis adenomatosa familiar o hacer colonoscopias innecesarias para aquellos familiares que estaban en riesgo. Entonces, por ejemplo, los familiares que ahora tienen un test negativo, pues no se tendrían que poner en ese tamizaje colonoscópico agresivo. También pudimos identificar estos pacientes que tienen poliposis eh, y que no tienen una mutación en el gen de APC y eso nos ayudó a descubrir algunos otros genes que están relacionados con poliposis que no son relacionados con el gen APC en particular. En la tercera ponencia, el doctor Mark Kaleri nos mostró los retos del manejo de los pacientes que tienen enfermedad desmoide, pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar que tienen enfermedad desmoide. Y como pueden ver en la tabla, el manejo médico y el manejo quirúrgico depende del estadio y de los síntomas del paciente. Cuando se hace manejo quirúrgico, debe ser pensado de manera muy cuidadosa, pues que puede ser contraproducente. Y ojo que yo no soy cirujano, entonces hago la aclaración. Eh, y o puede darse concurrente con un número de tratamientos médicos o medicamentosos con medicaciones nuevas que sirven para disminuir los síntomas como paliación en casos muy severos. Una cosa muy importante que el doctor Caleri nos hizo recordar es que estos pacientes que tienen riesgo mayor de tener tumores de desmoides deben tener una cirugía mínimamente invasiva, que usualmente es laparoscópica, incluyendo el Da Vinci,
con anastomosis ileorectal para reducir el riesgo de que este paciente desarrolle tumores desmoides. En la cuarta ponencia, el doctor Tony Cepala nos muestra datos de su estudio Prospective Lynch Syndrome Database, que nos ayuda a entender cómo hacer el manejo médico de los pacientes con síndrome de Lynch. Por ejemplo, hacer tamizaje con colonoscopia parece bajar el estadio en el cual los tumores son detectados y aumenta la sobrevida. Pacientes que tienen variantes patogénicas en MLH1 y en MSH2 parecen beneficiarse de una cirugía extendida, mientras los pacientes con variantes patogénicas germinales en MSH6 y PMS2 se podrían beneficiar de una colectomía subtotal o la colectomía subtotal podría ser una opción aceptable. Todos sabemos que la aspirina disminuye el riesgo de cáncer colorectal en los pacientes con síndrome de Lynch, pero todavía no sabemos cuál sería el impacto en la sobrevida. Y finalmente, en los pacientes que tienen tumores y tienen síndrome de Lynch, hemos empezado a ver que ellos tienen mejor sobrevida cuando se tratan o cuando reciben inhibidores de checkpoint inmune. Y la última ponencia en tributo fue dada por la doctora Wendy Franco. Ella estuvo hablando sobre el tamizaje universal de tumores y resaltando la importancia de la comunicación entre los equipos multidisciplinarios que hacen programas de tamizaje universal de tumores, que es importantísimo entre los gastroenterólogos, cirujanos y patólogos clarificar el número de pólipos, por ejemplo, qué tipo de patología tenía el pólipo o el tumor, eh, marcadores genéticos, inmunistoquímica, etcétera. También aclaró que el término Lynch-like que se le pone a los pacientes en realidad son pacientes los cuales la mayoría tienen tumores que tienen doble mutación somática en los genes del mismatch repair. También resaltó algunos datos del Ohio Colorectal Cancer Prevention Initiative, mostrando que el 16% de los pacientes con cáncer colorectal de inicio temprano o en edades adultas jóvenes tienen mutaciones en la línea germinal, en genes que confieren susceptibilidad para cáncer hereditario y que por lo menos el 7% de todos los pacientes con cáncer colorectal tienen mutaciones patogénicas germinales también. Y que por ende, confiar como el programa de tamizaje universal de tumores solamente sería inadecuado e insuficiente. Finalmente dijo que los amartomas son muy difíciles de distinguir y que el número de lesiones esporádicas puede ser, que hay un número de lesiones esporádicas que pueden ser confundidas con hematomas. Finalmente, en el último día se discutieron problemas que se deben tratar de solucionar en el futuro. Por ejemplo, mirar modificadores de riesgo para cáncer hereditario, eh, retos en la educación de personal de profesional de la salud en cáncer hereditario, cómo se puede abordar o hacer abordajes para tamizaje de la población general en cáncer hereditario, el uso de inteligencia artificial en endoscopia, etcétera. Y para terminar, el profesor Ian Framing cerró la conferencia eh, resaltando algunos de los preguntas de investigación donde hay vacíos y no se ha terminado de
de solucionar y se necesitan más respuestas. Por ejemplo, ¿quién necesita qué en el diagnóstico del síndrome de Lynch? Hay 5 síndromes, cada uno correspondiendo a cada gen. ¿Cuál es la correlación entre la variante o el genotipo y el fenotipo? eh, ¿Qué cánceres están asociados con cada gen, etcétera? Mejores maneras de diagnosticar pacientes con Lynch syndrome, en los pacientes con cáncer colorectal de inicio temprano, eh, fenotipo igual, genotipo más ambiente, o hay algunas otras cosas que están incidiendo ahí para que el paciente se presente con un cáncer colorectal temprano, por ejemplo, el microbioma, el uso de alcohol, antibióticos, la inmunidad del paciente. En los tumores desmoides, ¿cuál es el rol de la genética? Hay mutagénesis, hay un segundo hit que está causando el tumor desmoide, o es solamente el estrés y el trauma o una respuesta al trauma por la cirugía. ¿Cuáles son las vías que causan los tumores desmoides? Mirar si el sistema inmune tiene algún rol en la generación de los tumores desmoides. Y por último, ¿por qué los médicos no siguen las guías? Todas estas preguntas, estos retos, se espera que en algunos de estos tengamos algunas respuestas en el próximo congreso, que va a ser en Barcelona, los días 19 al 22 de junio, perdón, en el año 2024. Y con eso concluyo. Buenos días, mi nombre es Nicolette Juliana Rodríguez y soy una gastroenteróloga. Hoy voy a discutir brevemente nuevos modelos para pruebas en cascada. No tengo conflicto de interés para esta charla. Pruebas en cascada es el proceso donde los miembros de la familia de un portador de una variante patogénica obtienen asesoría y pruebas genéticas. Esto tiene un impacto en la detección temprana del cáncer, pero solamente alrededor del 30% de los familiares de individuos con síndromes hereditarios se han hecho una prueba genética en cascada. Aproximadamente 1 en 100 personas tienen predisposición a desarrollar cáncer hereditario. Los síndromes de cáncer hereditarios predisponen a mayor riesgo a desarrollar varios cánceres. Al considerar los modelos de pruebas en cascada, quiero describir 3 modelos específicos: el modelo tradicional, el modelo mediado por un médico o un profesional de salud, o los modelos comerciales. Un problema es que hay diferentes barreras a lo largo de este proceso, incluyendo obtener un historial familiar, referido para consejería genética y completar la prueba genética. Este modelo, mediado por un profesional de salud, consiste en que un individuo tome la iniciativa de comenzar el proceso de obtener una prueba genética a través de una compañía comercial, y es el profesional de salud quien ordena la prueba genética. Este profesional puede ser el doctor de cabecera del individuo o un profesional de salud quien trabaja con la compañía comercial directamente. En este modelo, un individuo independientemente ordena la prueba genética a través de una compañía comercial, sin que esté involucrado un profesional de salud.
Sin embargo, en una encuesta en línea distribuida a los miembros de la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos en los Estados Unidos, la encuesta completada por 80 consejeros genéticos demostró que la mayoría de ellos recomiendan pruebas de confirmación. También es importante tener en cuenta que hay diferentes métodos para la discusión de resultados y consejería genética. Estos métodos incluyen una reunión entre el profesional de salud y el paciente en persona, por vía telefónica o por video. La elección de qué método se escoge va a depender en la disponibilidad de los recursos y asesores genéticos en el área. En un estudio prospectivo que se llevó a cabo por Frey y sus colegas, en donde se evaluó pruebas en cascada por teléfono en 114 familiares a riesgo, se demostró que alrededor del 58% de los familiares a riesgo completaron una prueba genética, de los cuales 41% se encontraron positivos para la variante genética familiar. Este estudio demostró niveles altos de satisfacción con el examen genético y niveles bajos de ansiedad, angustia e incertidumbre. En este estudio aleatorizado se evaluaron dos estrategias para consejería genética a través de telemedicina con una videoconferencia o llamada telefónica y folleto con información sobre consejería genética de manera presencial. Este estudio demostró que entre 119 participantes que cumplieron con las guías de NCCN, los participantes en el grupo de telemedicina, comparados con el modelo tradicional, realizaron consejería genética y completaron pruebas genéticas con mayor frecuencia de forma significativa. Importante en este estudio es que no se observaron diferencias significativas en completar las pruebas genéticas en el grupo de telemedicina a hacerle una llamada o videoconferencia. En este estudio, en donde se evaluaron 2.280 familiares de primer grado de individuos portadores de una variante patogénica, quienes recibieron educación genética por una herramienta digital, 47.5% completaron pruebas genéticas. De estas personas, 46.5% eran portadores de la variante patogénica familiar. Finalmente, en este estudio aleatorizado de pacientes a riesgo de cáncer de páncreas, se evaluó dos estrategias digitales de educación genética. Una estrategia era educación genética digital más una videoconferencia interactiva con un consejero de genética. La otra estrategia era educación genética digital solamente. Este estudio demostró que a través de estas dos estrategias, 90% de los participantes se completaron una prueba genética. En conclusión, hay varios métodos para ofrecer pruebas en cascada, incluyendo el modelo tradicional, el modelo mediado por un profesional de salud o los modelos comerciales. Cada persona puede elegir su preferencia en términos de cómo empezar este proceso. También hay diferentes estrategias para la discusión de resultados y consejería genética. Y esta variedad puede, en algunos casos, sobrepasar barreras para obtener educación genética y pruebas genéticas. Al fin y al cabo, la elección de método dependerá de la disponibilidad de recursos y asesores genéticos en el área. Quería tomarme un momento para agradecer a mi mentora, la doctora Sapna Singhal, así como la doctora Verushka Ballester Vargas por su ayuda en esta presentación. Además, quería agradecer a ambas organizaciones por este evento tan fenomenal. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí para presentar el trabajo sobre riesgo poligénico en cáncer colorectal familiar y de diagnóstico temprano que mostré en el pasado congreso del CGA.
Comenzaremos por hablar un poquito de los alelos de bajo riesgo de cáncer colorectal y el Polygenic Risk Score o PRS, que le llamaré a partir de ahora. El PRS aglutina los alelos de bajo riesgo, ¿no? El efecto de estos alelos, que sabemos que influencia la susceptibilidad al cáncer. Está claro que un alelo de estos de bajo riesgo, el incremento de riesgo es insignificante y lo que se hace es agrupar el efecto de estos alelos para generar un PRS ponderado. A cada alelo le damos su valor de riesgo. Actualmente las recomendaciones de screening de cáncer colorectal están basadas en edad y historia familiar, en ausencia de un síndrome de cáncer colorectal hereditario. Y la pregunta es si podemos mejorar esta predicción de riesgo implementando los valores de PRS, ¿no? de acumulación de estos alelos de bajo riesgo. Hemos visto que esto funciona bastante bien en algunas enfermedades complejas como enfermedades coronarias o diabetes, incluso cáncer de mama, pero en cáncer de colon está costando mucho más su implementación. En cáncer colorectal, hasta hace poco, ¿no? Los modelos desarrollados utilizan alelos de riesgo que se han identificado a través de estudios de GWAS y estos incluyen entre 60 y 140 alelos que han resultado significativos a nivel de estudios de Genome-Wide Association Studies. Más recientemente a lo que se tiende es a hacer estudios genome-wide que lo que están proporcionando es más alelos de riesgo que de la otra manera no se identificaban, ¿no? Tienen un mejor rendimiento para la predicción de riesgo, pero aún no hay muchos estudios en cáncer colorectal. Y lo que vemos es una tendencia a integrar en los modelos predictivos tanto factores genéticos como factores no genéticos, ambientales o de estilo de vida, ¿vale? Y parece ser que así, al menos, no es que sea una mejora muy significativa, pero parece ser que se mejora el rendimiento o el poder predictivo de estos modelos. Bien, cuando miramos el cáncer colorectal familiar o hereditario, ¿no? Sabemos pues, que el síndrome más común es el síndrome de Lynch y luego pues, tenemos, sobre todo cuando nos fijamos en los casos no polipósicos, y luego tenemos pues, algún caso suelto que tienen variantes patogénicas en el gen RPS20, pero son una minoría, ¿no? Sin embargo, llevamos muchos años intentando identificar nuevos genes que pudieran explicar esas familias, esos casos de edad temprana en los que no identificamos mutación germinal en genes conocidos de cáncer hereditario. Y nuestra pregunta era, ¿por qué no los encontramos? ¿Son estos alelos de bajo riesgo los que están teniendo un papel en estas familias y en estos casos? Hace unos años nos planteamos esta pregunta y desarrollamos un estudio en el que queríamos evaluar el efecto de estos alelos de bajo riesgo en el cáncer colorectal familiar. En el año 2019, en un estudio colaborativo metaanálisis, se consolidaron y se validaron 95 alelos de riesgo para cáncer colorectal. Y son estos los que nosotros utilizamos en nuestro estudio. Evaluamos esos 95 alelos en unos 400 casos de cáncer colorectal familiar o diagnosticado a edad temprana de un programa de cáncer hereditario, en unos 1000 casos de cáncer colorectal esporádico y más de 1600 controles. Cuando observamos el Polygenic Risk Score en estos grupos, como era de esperar, ya que era de la manera en la que estos 95 alelos de riesgo se habían identificado, los controles y los cánceres colorectales esporádicos ya se veían diferencias, ¿no? Es decir, aquí lo que vemos en el gráfico, en el G de las X, es el Polygenic Risk Score ponderado, y lo que vemos es que los casos esporádicos en amarillo se desplazan a la derecha, o sea, hacia la zona de un PRS más elevado que los controles.
Y lo que no se había observado hasta la fecha, porque no se habían realizado estudios con este número de variantes, es que los casos familiares o de diagnóstico temprano se desplazaban aún más hacia la zona de alto PRS. Esto visualizado de una manera diferente, con otro tipo de gráfico, lo mismo, ¿no? Observamos diferencias significativas entre los controles y los casos esporádicos, entre los controles y los casos familiares, y lo que era nuevo eran las diferencias entre los casos esporádicos y los familiares. Es decir, como podemos ver aquí en la media, es que los casos familiares tienen un PRS más elevado. En esta gráfica lo que observamos es una distribución del PRS en cuantiles en el eje de las X, es decir, los casos que están más a la derecha en la gráfica acumulan más alelos de riesgo y los casos que están más a la izquierda menos. En gris tenemos los controles y, como podéis ver, la distribución es bastante homogénea. Un poquito más baja en la parte alta del PRS, pero en general una distribución bastante homogénea. Cuando hacemos la representación de los casos familiares o de edad temprana, lo que vemos es una acumulación de casos en la zona, y además bastante significativa, en la zona de alto Polygenic Risk Score, y cosa que no se observa en la zona baja, ¿no? Hay una mucha menor representación de este tipo de casos que no tienen mutaciones en genes conocidos, ¿no? De cáncer hereditario. Bien, no entraré en detalle, pero sí deciros que en el artículo podréis ver también cuál es la contribución tanto del PRS, de la edad o de la historia familiar a estos modelos predictivos, ¿no? Como podéis ver, la edad es el factor que más contribuye al modelo, seguido a un nivel similar la historia familiar y el PRS, ¿no? Y también hicimos un estudio de cuál era la contribución a la heredabilidad. Eso lo podéis ver en el propio artículo. Nuestro artículo pues, era un estudio limitado a casos familiares, una N limitada, pero hay otros estudios que se han realizado en cáncer colorectal de diagnóstico temprano, ¿vale? Uno de ellos es este que se publicó en el año 2020 por un gran consorcio, agrupación de grupos, ¿no? En el que también evaluaron los 95 alelos de riesgo que nosotros estudiamos, en este caso en más de 12.000 pacientes diagnosticados de cáncer colorectal antes de los 50 años, y lo compararon con 95.000 pacientes diagnosticados después de los 50 años. Y en este caso también observaron que el PRS estaba más asociado con el cáncer colorectal diagnosticado a edad temprana que con el cáncer colorectal que los diagnosticado más tarde en la vida. Como he dicho al principio, a lo que tendemos actualmente es a desarrollar modelos en los que se implementen tanto factores de riesgo genético y factores de riesgo no genético, es decir, factores de riesgo ambientales o de estilo de vida. El mismo grupo del estudio anterior, en el año 2022, publicó un modelo de predicción de riesgo basado ya en una serie de alelos de riesgo más actualizada, 141 en este caso, comparación con los 95 anteriores, y también incluyeron 16 factores de riesgo no genéticos, es decir, de estilo de vida. Estos son los factores que incluyeron, en los que no entraré en detalle, ¿no? Pero son factores que se han asociado con un mayor o menor riesgo a desarrollar cáncer colorectal. Estudiaron unos 3.500 casos menores diagnosticados de cáncer de colon antes de los 50 años y los compararon con controles menores de 50 años. En este caso lo que querían ver era un poco en qué mejoraba el modelo al añadir estos factores de riesgo no genético, ¿no? Y como podemos ver en la figura, ¿no? Cuando vemos la zona de altos percentiles, ¿no? Tanto de PRS como de del sistema ERS que le llaman, que es Environmental Risk Score, vemos que cuando solo se consideran los factores no genéticos, los ambientales,
La predicción es pobre, ¿no? Vemos aquí en hombres, pues la parte alta del ERS, ¿no? Pues hay una predicción, el riesgo a 10 años, pues predice algo. El PRS es más informativo y cuando combinamos los dos, cuando se combinaron los dos, la predicción era mejor. En caso de las mujeres, el Environmental Risk Score no proporciona mucha mejoría, la verdad. Pero bueno, es algo en lo que se está trabajando y lo que se tiende, ¿no? Un poco a desarrollar modelos que implementen estas dos cosas. Y para concluir, deciros, pues nada, según el resultado de nuestro estudio, que como habréis visto, pues es preliminar y esperamos que haya otros grupos que puedan validarlo en series más amplias, ¿no? Pero parece que la acumulación de alelos de bajo riesgo tiene podría explicar una gran proporción de casos de cáncer colorectal familiar o de edad temprana en los que no identificamos mutaciones en genes de alto riesgo. E incluso podríamos decir que esta proporción es mayor a la proporción de casos explicados por mutaciones en genes de cáncer hereditario, ¿vale? Obviamente los datos no están suficientemente maduros para implementarlos en la clínica y parece ser, en lo que se está trabajando desde diversos grupos, es en desarrollar modelos de predicción de riesgo que consideren tanto factores genéticos, no genéticos, historia familiar de cáncer, edad al diagnóstico y la presencia o el diagnóstico de múltiples cánceres colorectales primarios. Y con esto acabo dando las gracias a mi grupo y a los colaboradores que estuvieron implicados en el estudio del riesgo poligénico en cáncer colorectal familiar. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. Mi nombre es Elena Martínez Stoffel, soy directora de la Clínica de Cánceres Hereditarios en la Universidad de Michigan. Es un placer presentarles el resumen del manejo de pacientes heterocigóticos para MUT-YH. Las conclusiones de un debate entre la doctora Carol Burke de Cleveland Clinic, Estados Unidos, y el doctor Andrew Latchford del grupo de poliposis de St. Mark's en Londres, Reino Unido. Las diapositivas para esta presentación fueron preparadas por la doctora Carol Burke y presentadas en la sesión del CGA en 2022. Para introducir el tema, MUT-YH es un gen que tiene función de reparación de ADN, específicamente reparación por excisión de base. Individuos que tienen mutaciones en ambas copias de MUT-YH, o sea, homocigóticos, se encuentran afectados con poliposis de herencia autosómica recesiva, condición conocida como MUT-YH Associated Polyposis, que suele tener un fenotipo muy parecido a poliposis adenomatosa familiar, con un riesgo muy alto de cáncer. Sin embargo, se sabe que mutaciones en MUT-YH se encuentran con alta frecuencia en la población general. Aproximadamente 1 o 2% de individuos son portadores heterocigóticos y 2 variantes específicas se encuentran muy frecuentemente en poblaciones europeas. Los individuos que tienen alteraciones en un solo alelo de MUT-YH, o sea, heterocigóticos, no manifiestan poliposis y existe una controversia en cuanto a la magnitud de riesgo para neoplasia colorectal en cuanto al seguimiento que requieren estos individuos para prevenir la neoplasia colorectal. Por lo tanto, en la conferencia del CGA en el 2022 se llevó a cabo un debate entre Dr. Latchford de los Reinos Unidos y la doctora Carol Burke de los Estados Unidos, durante el cual se presentaron las recomendaciones de expertos para el manejo de pacientes con mutaciones heterocigóticas en MUT-YH. Dr. Latchford presentó la posición europea que The British Society of Gastroenterology publicó en Gut en el 2020, que concluyó que individuos heterocigóticos para MUT-YH
no tienen riesgo elevado para neoplasia colorectal y por lo tanto no requieren vigilancia especial y pueden manejarse al igual que la población general. La doctora Burke presentó la posición de los Estados Unidos que ha recomendado vigilancia especial con colonoscopia para portadores heterocigóticos de MUT-YH, al igual que si el individuo tuviese un familiar de primer grado afectado con cáncer colorectal. Los expertos presentaron datos acumulados vía varios estudios intentando cuantificar el riesgo de neoplasia colorectal para justificar el uso de la colonoscopia para vigilancia de estos individuos. Han habido varios estudios de tipo case control que han mostrado que no hay una diferencia estadísticamente significativa en riesgo de cáncer colorectal entre portadores de mutaciones heterocigóticas y la población general. Pero vale mencionar que detectar una diferencia pequeña, por ejemplo, un riesgo relativo de 1.2, requiere un tamaño de muestra muy grande, por ejemplo, 20,000 observaciones. Por medio de metaanálisis, es posible lograr estos tamaños de muestras de 20,000 observaciones. Sin embargo, los aumentos en riesgo se mantienen pequeños, aunque hay una sugerencia que tal vez haya una diferencia en riesgo de acuerdo a genotipo, con un riesgo un poco más elevado asociado con la variante Y179. En un estudio publicado por Francesc Balaguer y colegas en 19 centros en España, fue posible comparar la frecuencia de mutaciones en MUT-YH entre individuos con y sin neoplasia colorectal. Como se hubiese esperado, los portadores homocigóticos de MUT-YH mostraron frecuencia alta de cáncer colorectal y pólipos, pero es notable que había una tendencia con los portadores heterocigóticos, especialmente con el genotipo Y179C, mostrando una frecuencia más alta de neoplasia colorectal, incluyendo pólipos y cáncer, a comparación con la población general. En un análisis usando datos de familias adquiridas en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, registradas en el Colorectal Cancer Family Registry, Ann Cohen y colegas mostraron que el riesgo de cáncer colorectal es más alto en individuos heterocigóticos que tienen historia familiar de cáncer colorectal. Sin embargo, el riesgo se mantiene elevado más de un 2.5 veces, aún en individuos que no reportan cáncer colorectal en un pariente cercano. Y otra vez se mostró que la variante Y179C estaba asociada con un riesgo un poquito más alto. Pero es importante notar que las familias en este estudio de cáncer colorectal fueron identificadas de acuerdo a su historia de cáncer colorectal. Por contraste, un análisis reciente usó un diseño de case control para examinar el riesgo de cáncer colorectal, cáncer de mama y cáncer de endometrio en una población de pacientes referidos para prueba genética clínica, comparando estos casos con los controles europeos sin un diagnóstico de cáncer que fueron sometidos a secuenciación de ADN vía NOMAD. Este análisis concluyó que no existe evidencia de elevación en riesgo para cáncer de colorectal, cáncer de mama o cáncer de endometrio para los portadores heterocigóticos de MUT-YH. Además, un estudio reciente calculó el riesgo acumulado de cáncer colorectal
para variantes de genes de riesgo moderado, incluyendo CHEK2, APC I1307K y MUT-YH. Y el riesgo de los heterocigóticos de MUT-YH no era diferente estadísticamente en comparación con los riesgos de cáncer colorectal de la población general. Por lo tanto, el debate concluyó que portadores heterocigóticos de variantes en MUT-YH no tienen un riesgo de cáncer colorectal muy elevado y sería razonable empezar la vigilancia al igual que la población general. Pero otra vez aquí se vio la diferencia entre las recomendaciones europeas y las recomendaciones norteamericanas que favorecen colonoscopia aún para seguimiento de la población a riesgo general. En resumen, el análisis de los estudios publicados y datos disponibles muestra que no parece haber evidencia para concluir que hay un riesgo bastante elevado de cáncer colorectal para los portadores heterocigóticos de MUT-YH. Sin embargo, tampoco es posible concluir que no existe aumento en riesgo, ya que el poder estadístico es demasiado limitado para examinar el efecto de genotipos específicos, especialmente Y179C, que en algunos estudios parece tal vez tener un riesgo más elevado. Por lo tanto, se podría tal vez justificar el uso de colonoscopia para la vigilancia de portadores heterocigóticos en lugar de pruebas no invasivas para cáncer colorectal. Ya que hay limitaciones en los datos disponibles, se requieren otros estudios más grandes para permitir el análisis de riesgo en genotipos diferentes de MUT-YH. Muchísimas gracias por su atención.